En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, hermanos, para este viernes 6 de agosto. Celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Escuchemos del Evangelio según San Marcos, en este capítulo 9, versos del 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en el Evangelio según San Marcos nos habla de la transfiguración de Jesús, que sucede luego de que él había dicho que irán a Jerusalén, donde lo torturarán y lo matarán. Los apóstoles habían quedado asustados y desanimados. Por eso Pedro insiste en que no bajen de la montaña, sino que se queden sobre el monte y no bajen a Jerusalén. Jesús empieza a enseñar a sus apóstoles cuál es la forma y el sentido profundo de su mesianismo, que acabará en la cruz. Con su transfiguración les da una prueba de que el proyecto de Dios va a triunfar a pesar de su pasión y de su muerte. Las ropas brillantes y blanquísimas apuntan hacia la resurrección y vida gloriosa. La presencia de Moisés y de Elías representantes de la ley y los profetas en el Antiguo Testamento, que liberaron al pueblo de la esclavitud y de la idolatría, indican que el definitivo liberador o salvador es Jesús. Pero quien garantiza en forma definitiva el triunfo final es la voz del mismo Padre Celestial, que testifica: Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. El mensaje decisivo es que creamos en su Hijo y lo sigamos en su camino redentor. Si queremos llegar a participar de su gloria, primero tenemos que recorrer el camino de la cruz hacia el Calvario, entregando nuestra vida por la salvación de los demás. Por medio de la transfiguración, el Señor Jesús quiere preparar el corazón de sus discípulos para que superen el escándalo de la cruz. Pero esta fiesta, además, anuncio de la adopción maravillosa que nos hace hijos de Dios en Jesucristo y del resplandor con que un día brillará todo el cuerpo de la Iglesia. Ciertamente esta fiesta tiene ya sus orígenes muy antiguos, desde el siglo V. La fiesta de la Transfiguración ya aparece desde el siglo V en el calendario de la liturgia oriental, para recordar la subida a Jesús al monte Tabor con Pedro, Santiago y Juan, testigos privilegiados de su gloria.
El episodio está atestiguado de manera concorde por los evangelios sinópticos. La fiesta se difundió rápidamente también en la Iglesia romana, pero no fue introducida oficialmente hasta el año 1457, con ocasión de una victoria obtenida contra los turcos. Lo importante, pues, que esta fiesta de la Transfiguración nos anuncia el triunfo de Cristo Jesús y ciertamente de la Iglesia. Vamos pues a pedir al Señor nos ilumine, nos ayude a comprender el Evangelio, que como verdaderos cristianos tenemos que estar dando la vida por el bien de los demás. Una vida que implica dolor, sufrimiento, cansancio, esfuerzo. Estar dando la vida por el bien de los demás. Confiamos pues en las palabras de Cristo Jesús, y Él es el que tiene la última palabra. Él es el que culminará su reino con un reino glorioso. Pues pidámosle al Señor nos ilumine y nos ayude para mantenernos firmes, fieles a estas enseñanzas de Cristo Jesús, y que no perdamos de vista la esperanza que el Señor es el único que va a vencer todo enemigo, todo mal, y Él es el que reinará a fin de cuentas. Bendecido día, hermanos.